Determinar si Sirius estaba destinado a la grandeza o no era algo imposible de saber, pero lo que sí se podía declarar con toda seguridad es que independientemente de cuál iba a ser su papel en el guión de la primera era, Sirius aspiró a ser un héroe desde el principio. Nació dentro de una familia noble de algún planeta Shavan desconocido. Estaba rodeado de gente que lo amaba, lo respetaba y lo apreciaba, y sin embargo, su prioridad siempre fue su hermana menor, Nahid. Nahid, desde su nacimiento, era especial, aunque no en un buen sentido. Ella parecía siempre estar ajena a este mundo, con una mirada perdida, nunca respondiendo a estímulos externos, lo que hacía que conversar con ella fuera prácticamente imposible, pues ella era incapaz de establecer lazos con los demás, y sin embargo, su hermano mayor Sirius nunca la dejó atrás. A donde sea que fuera, él la llevaba siempre de la mano, la cuidaba en todo momento, pues para él, ella era lo más preciado del mundo, la amaba como nadie, y había jurado que algún día la haría sonreír, porque ¿qué clase de héroe es incapaz de hacer sonreír a su hermanita menor? Sin embargo, el primer evento que cambiaría la vida de ambos hermanos llegaría bastante pronto, cuando durante un torneo, Sirius sería derrotado por un joven de casi su misma edad en un duelo amistoso. Esto de por sí no sería la gran cosa, si no hubiera sido por la reacción de Nahid, quien de repente se levantó de su asiento y ovacionó al joven guerrero que había derrotado a su hermano, mostrando una amplia sonrisa en su rostro por primera vez. Esta fue la primera verdadera derrota de Sirius, y aquel que había reclamado esa victoria era un joven llamado Baharam. Baharam era un joven sobresaliente, demasiado. Desde temprana edad ya era capaz de batirse a duelo con daevas de rango especial, y además de fuerte también era listo y gentil. Él era la viva imagen de lo que un héroe debía ser, de lo que Sirius siempre quiso ser. Aún así, la envidia nunca consumió a Sirius. Se volvió su mejor amigo y le relegó el título del héroe, mientras él asumía la corona en Wam Jest, el reino sagrado de los Ashavans. Ahora Sirius, Baharam y Nahid formaron un trío legendario que se convertiría en el símbolo de los Yazatas, el rey, el héroe y la doncella. Aceptando que Baharam no solo había reclamado el título del héroe de sus manos, sino que también había tomado el amor de su hermana, Sirius decidió fortalecer los lazos entre los tres, casando a Nahid con el héroe. De esa forma, Baharam y él serían más que amigos, ahora serían familia. Sin embargo, la relación entre estos tres encontraría su primer obstáculo muy pronto. Tras seguir el rastro de un daeva de categoría especial llamado Munsarat, el cual estaba causando estragos en un planeta Shavan, Baharam encontraría el templo de la espada sagrada, el arma que según las leyendas guiaría a los Ashavans a la victoria, y dentro de este, a la sacerdotisa guardiana de la espada sagrada, Queen. No se supo a ciencia cierta qué fue lo que llevó a ambos a cometer el adulterio, pero al enterarse, Sirius estalló en rabia. Baharam no solo había profanado a la guardiana de la espada sagrada, sino que también le había sido infiel a su hermana, cosa que era inaceptable, y lo peor de todo fue la actitud tan despreocupada del propio Baharam. La imagen del héroe y su matrimonio con la doncella Nahid debían permanecer limpias, y el acto impuro que había cometido la sacerdotisa debía ser castigado. Por eso mismo, el propio rey debía ser quien se encargue de emitir su juicio. Sirius marchó al templo de la espada sagrada con el único objetivo de ejecutar a la sacerdotisa, y sin embargo, en el último momento, cambió de opinión. No solo le perdonó la vida a Queen, sino que ofreció casarse con ella para ocultar su adulterio. El hijo que nació de la relación prohibida entre Queen y Baharam fue enviado lejos por órdenes de Sirius. Sin embargo, el propio Baharam insistió en criarlo él mismo, así que, una vez más, rindiéndose ante él, decidió traerlo al reino sagrado, aunque ocultando la relación entre estos dos, haciéndolos pasar como hermanos. El nombre que se le fue dado a este niño era Maxarion. La relación entre Sirius y Queen fue curiosa, por no decir más. Aunque había sido producto de una movida política del rey, y que el mismo rey decía no sentir nada por ella, estos pasaban mucho tiempo juntos. Formaron un profundo lazo de confianza entre sí, y aunque el rey lo negara, en el fondo él se había enamorado de Queen, y este amor daría fruto, pues tras un par de años de relación, ella terminaría embarazada con una niña. Con el paso del tiempo, Sirius terminaría perdonando a Baharam, y las cosas empezarían a ir mejorando no solo en el reino sagrado, sino que en todo el mundo. El
trío de Bahram, Sirius y Nahid no paraba de acumular victorias, trayendo esperanza a todos los Ashavans e incrementando los números entre sus filas. Todos creían que con estos tres a la cabeza, la victoria estaba al alcance de sus manos. Solo debían ser un poco más pacientes y seguir luchando. Después de todo, Bahram era el héroe invencible. Este pensamiento era algo que el propio Sirius compartía. Él mismo podía dar testimonio de ello. Bahram nunca había perdido una batalla y seguramente nunca perdería una batalla. Su futuro era brillante hasta que llegó ese día. De repente, el cielo del reino sagrado se nubló por la presencia del primer rey del mal, Kavarená, el taller del mal, el enemigo final. Todos fueron tomados por sorpresa y en cuestión de minutos, cientos de miles de Ashavans murieron sin ser capaces de contrarrestar el primer ataque del espíritu estelar que los observaba con malicia. Bahram decidió enfrentar él solo a Kavarená, utilizando la espada sagrada, mientras que Sirius y Nahid evacuaban. La situación era terrible, pero confiaban en Bahram. Después de todo, él era el héroe invencible. No había forma de que él perdiera. Incluso si se trataba del taller del mal, Bahram saldría victorioso. ¿Verdad? Cuando Sirius y Nahid regresaron para dar apoyo a Bahram, fueron recibidos por una escena de pesadilla. Lo impensable había ocurrido. Bahram, el héroe invencible, había sido derrotado por el primer rey del mal. Y no conforme con eso, algo mucho más horripilante de lo que habían podido imaginar ocurrió también. El cuerpo de Bahram había sido profanado, destruido, machacado, cortado, aplastado, desfigurado y finalmente crucificado. Bahram no murió por manos de Kavarená, sino por manos de los mismos Ashavans a los que él estaba protegiendo, quienes habían caído en la locura al ver al héroe ser derrotado. Esto era un fenómeno llamado caída, un evento en el cual el mundo es invertido, convirtiendo lo blanco en negro y lo negro en blanco. La escena era desesperanzadora. ¿Esto era real? Todo parecía un producto de una enloquecedora pesadilla, y sin embargo, era real. El héroe destinado a traer la victoria había caído, y la verdad retorcida de este mundo había sido revelada a Sirius. Esto está mal. El mundo no debería ser así. Incapaz de soportar la realidad, Nahid regresó a su estado inexpresivo original, apartándose del mundo exterior nuevamente. Ese día, Sirius no solo perdió a su mejor amigo, sino también a su hermana. Sin embargo, él intentó mantener el optimismo. Él era el único que quedaba de aquel legendario trío, y como rey, debía cargar con la esperanza de todos los Ashavans él solo, por más pesada que fuera esta carga. Mantenía la esperanza en su corazón, debía hacerlo. Confió en el hijo de Bahram, Maxarión. Tal vez él podría ser capaz de cargar con el legado de su padre. Tal vez él podría volverse el siguiente héroe. Sin embargo, a medida que el niño crecía, se llenaba de resentimiento y odio, portando una espada de rabia y desprecio, convirtiéndose en el caballero negro, alguien indigno de portar el manto de un héroe. La mirada del rey se volvía más pesada y cansada con el tiempo, y la carga de la responsabilidad se le era más difícil de manejar, pero debía continuar. Después de todo, esta era la oportunidad perfecta para demostrar su valía como el héroe que siempre quiso ser. Se aventuró en misiones para salvar a Ashavans y pelear contra Daevas por todo el universo, intentando imitar el ejemplo de su viejo amigo. Pero pronto, el mundo lo golpearía en la cara nuevamente. Durante el enfrentamiento contra aquel que en aquel entonces portaba el título de cuarto rey del mal, Sirius recibió el informe de que éste había estado secuestrando a varias mujeres de la zona, por lo que rápidamente partió en su rescate tras derrotar al Daeva. Él sabía que encontraría una escena horripilante. Se podía hacer a la idea de montañas de cadáveres de mujeres desmembradas y desolladas, pero debía ser fuerte, debía verlo con sus propios ojos. Desafortunadamente, Sirius subestimó la malicia del cuarto rey del mal. La escena que vio frente a él fue tan repulsiva y asquerosa que difícilmente puede ser descrita por este medio. Pero, para que se hagan una idea, las mujeres seguían vivas, repitiendo una y otra vez la misma palabra. En ese momento, el corazón del rey se rompió. No dijo ni una palabra, solo desenfundó su espada y empezó a cortar y atravesar. Uno a uno, destruyó los cuerpos de aquellas frágiles mujeres,
esperando que al menos en su muerte ella se encontraría en la paz. El ruido de la carne siendo cortada y los huesos aplastados rápidamente fue ahogado por la risa del propio Sirius, quien lentamente caía a la locura. Inútil, despreciable, ¿y quería ser un héroe? Mírate nomás. ¿Qué clase de héroe diría tal cosa? Seguramente no uno como Bahram. Era tan indigno que no merecía ni la más pequeña pizca de lástima. ¿Por qué alguien como yo debía seguir viviendo? ¿Por qué fui yo el único que quedó aquí? El más patético, el más inútil, el más despreciable de todos. Ese fue el que sobrevivió. ¿Por qué debía morir Bahram? ¿Por qué sobreviví yo? Eso no tiene sentido. Eso está mal. No debería ser así. Este mundo está mal. Palabras de autodesprecio se repitieron una y otra vez dentro de la mente de Sirius. Él se aferraba a la poca cordura que le quedaba, pero no era suficiente. Necesitaba sujetarse de algo mucho más firme. Regresó corriendo al reino sagrado, en búsqueda de su esposa, Queen, la única persona que quedaba en su vida. Quería su consuelo, era lo único que podía salvarlo en este momento. Sin embargo, en un giro cruel del destino, Sirius nunca encontraría ese consuelo. Su esposa, la sacerdotisa Queen, había acabado con su propia vida lanzándose desde la torre más alta del castillo sobre el jardín, después de enterarse de que la niña que llevaba en su vientre era una Daeva. Y para hacerlo aún peor, como si el mundo mismo se burlara de Sirius en su cara, su hija logró sobrevivir a esto, convirtiéndose en la siguiente cuarta reina del mal, Frederica, la princesa de la matanza. Este fue el punto de quiebre definitivo del rey. Ya lo había perdido todo. Y eso era todo lo que él era, un perdedor, el perdedor más grande de todo el universo. El mundo estaba mal, sus leyes estaban mal, todo a su alrededor estaba mal, no podía tolerarlo más. Decidió que él mismo se encargaría de acabar con toda esta farsa, con toda esta locura, sin importar lo que tuviera que hacer. Fue aquí cuando el rey Sirius se convirtió en el despiadado. Sirius comprendía que si quería destruir este mundo torcido, era de vital importancia destruir sus pilares primero, los 7 reyes del mal por parte de los Daevas y la espada sagrada por parte de los Ashavans. Sin embargo, tras la derrota de Bahram, la espada sagrada había desaparecido, por lo que Sirius debía centrar toda su atención en los 7 reyes del mal. Él necesitaba adquirir mucho más poder para hacerles frente, así que regresó al reino sagrado y asesinó a Bohumana, el espíritu estelar de Wamangest, usurpando su puesto y su poder. Aunque esto no era suficiente para poder vencer a los líderes de los Daevas, al menos ahora podría estar a su nivel. Él veía potencial en la espada negra que Maxarion estaba desarrollando. Sumado a la aparición de Queen, una autómata creada por Cabarena poco después de la muerte de Bahram, le dio un prospecto más alentador. Él empezaría a planear con detenimiento sus siguientes movimientos, para lo que debería dejar que el tiempo avance un poco. Varios años después, la oportunidad perfecta se le aparecería a Sirius, cuando, debido al mundo fragmentado de Nadare, la segunda reina del mal, múltiples reyes del mal serían teletransportados cerca de Wamangest, entre estos Cabarena. Sirius vio esto como una oportunidad para deshacerse del más peligroso de todos sus enemigos, así que no dudó en formar una alianza con el sexto rey del mal, Kai Khosrow, quien ya llevaba conspirando contra el resto de sus hermanos desde hace ya mucho tiempo, y que debido a su naturaleza tan codiciosa, no dudó en aceptar la alianza con los Ashavans. Sin embargo, Kai Khosrow seguía siendo un Daeva, y aunque no pensaba romper el pacto, sí aprovecharía cada oportunidad que tenía para golpear a Sirius donde más le dolía. Primero, arrastrando a Frederica a la alianza, siendo 100% consciente de su relación con Sirius, y segundo, exigiendo un intercambio, dándole a Sirius a una de sus concubinas a cambio de tomar a Nahid, cosa a la que Sirius finalmente tuvo que aceptar. Llegado el momento, el plan era claro. Tenían que abrir el camino para que Maxarion acabara con Cabarena, y así se hizo. Este demostró ser tan eficiente que no solo acabó con el primer rey del mal, sino que también pudo derrotar en combate singular al tercer rey del mal, Balaban, y también reclamó la vida de un tercero, de Frederica. Viendo la efectividad de la alianza entre Kai Khosrow y Sirius, decidieron que esta debía seguir para poder acabar con los restantes reyes del mal, Akamana y Menadare,
Sin embargo, a partir de este punto la situación para Sirius era bastante inestable, principalmente debido a un factor llamado Maxarion. El hijo de Bahram había logrado en poco tiempo igualar las hazañas de su padre. Sin embargo, él no era un héroe, era un guerrero iracundo, lleno de odio y malicia. Y así como este acababa con Daevas, corría el riesgo de que apuntara su espada contra Sirius en cualquier momento, por lo que él debía acelerar sus planes. Y así como Sirius predijo que Maxarion era una bomba que explotaría en cualquier momento, así pasó, cuando sin aviso previo, este atacó y asesinó a Kaikosu. Sirius ya no tenía tiempo que perder, debía hacer su siguiente movimiento lo más rápido posible, y así fue, dirigiendo su espada contra Queen, la hija de Cabarena, la cual resultó estar hecha con los restos de la espada sagrada, es decir, ella era la espada sagrada. Esto llevó a un corto enfrentamiento en el que Queen y el rey Sirius se enfrentaron, y donde el segundo mostró su haz de triunfo, su propia hegemonía, llamas blancas que desintegraban toda la materia que entrara en contacto con estas. El blanco normalmente representaba la pureza, sin embargo en este caso representaban el vacío en el corazón de Sirius. Si él era un inútil, entonces todo a su alrededor debía volverse inútil. Ese era el principio detrás de las llamas de inutilidad, la espada de pobredumbre. Queen pudo escapar por poco, sin embargo ella vio la oscuridad en el alma del rey. Sabía que esa misma oscuridad estaba a punto de devorar todo su ser. Sintió la necesidad de salvarlo, y sintió que la única forma de hacerlo se encontraba en las memorias de su encarnación previa, las memorias de la sacerdotisa Queen. Tras esto, Sirius decidió regresar a su castillo. Sabía que todo estaba cerca de terminar, ya sea si él era capaz de lograr su cometido, o si Maxarion venía a destruirlo primero. Sea cual sea el resultado, el final de este mundo se acercaba, y por eso recordó a aquella persona por quien estaba haciendo todo esto, Nahid. Él quería construir un nuevo mundo para el día en el que ella regresara, uno donde ella no tuviera que pasar más dolor. Él quería salvarlos a todos, y por eso descendió en el camino de la depravación, pero pronto entendería que la maldad de este mundo era un pozo sin fondo. Cuando Sirius entró a la habitación de su hermana, lo que vio fue una vista casi horrorosa, igual a la que tuvo hace años cuando perdió a su mejor amigo, algo que casi lo arroja a la locura total. De todos los reyes del mal, Akamana siempre fue el más difícil de localizar para los Ashavans, y la razón era clara ahora, y es que siempre había estado justo debajo de sus narices. Akamana, el séptimo rey del mal, una espada retorcida, forjada a partir de cientos de estrellas agonizantes, no era más que una macabra parodia de la espada sagrada, y ahora Nahid se había convertido en su portadora. ¿Quería destruir el mundo? Bien, entonces su adorada hermanita menor sería quien cumpliría el deseo de su hermano. Alzándose sobre el cielo y mucho más arriba con sus alas negras, ella balanceó la espada roja, creando ondas de locura que se esparcirían por todo el universo, empezando así un gran fenómeno que Sirius ya había presenciado antes, la caída. Esta vez a una escala universal, los colores del mundo fueron revertidos, creando así una visión apocalíptica por todo el cosmos. Este mundo está mal. No, yo soy quien está mal. Sirius cayó en un pozo profundo de autodesprecio. Otra vez había fracasado, y esta vez su fracaso había llevado al caos. Nuevamente demostró lo inútil y patético que era, pero ahora ya no tenía fuerzas ni para lamentarse. Solamente dejó que la tristeza lo consumiera, aceptando este resultado, sin decir ni una palabra de protesta. Él regresó a su trono con una expresión sombría, muerta, vacía. Sin embargo, ahí se reencontraría con Queen. Ella acababa de revisitar las memorias de la sacerdotisa Queen, su anterior encarnación, y tenía algunas cosas que decirle al rey. Pero, ¿qué le diría ahora? Estaba muy absorto en su propia depresión como para recibir cualquier tipo de motivación. ¿Le diría que se levantara de nuevo y luchara por lo que era correcto? Ya lo había intentado antes y había fracasado estrepitosamente. Las palabras no le llegarían. Después de todo, él nunca conoció el sabor de una auténtica victoria. Esto siempre le sería imposible. Todos sus esfuerzos serían infructuosos, ¿verdad? Sirius creía que nunca podría salvar a nadie, pero ¿era esa la verdad? ¿Realmente siempre fracasó? No, no fue así. Simplemente había olvidado, pero debía recordar.
¿De quién fueron las lágrimas que él limpió? ¿A quién había amado? ¿Y quién había sido quien le había amado de la misma manera? Tal vez esa persona ya no esté aquí para dar testimonio de eso, pero hay alguien que puede pasarle la voz, pues no hay nadie que pueda declarar los sentimientos de esa persona de una mejor manera. Después de todo, ¿acaso el rey no se dio cuenta? Su amor había salvado a Queen, pues aunque Sirius creyó que él era incapaz de amar, lo había hecho, y Queen lo había amado de regreso. Él perdió el camino cuando conoció a Bahram, porque nunca dejó de compararse con él, y siempre creyó que ese era el tipo de héroe que quería ser. Pero la verdad es que Sirius era muy diferente a Bahram. No era su promesa de nunca ser derrotado lo que había salvado a Queen antes, fue su amor, y ese mismo amor debía salvar a Nahid ahora. Esas palabras golpearon el corazón del rey e hicieron que palpitara de nuevo. Era verdad, el brillo de Bahram hizo que perdiera el rumbo, y la oscuridad que lo azotó lo alejó más de su camino. Pero ahora, con la guía de Queen, supo lo que debía hacer, supo quién debía ser. Con la motivación renovada, el rey se alzó orgulloso y fue al encuentro de la ahora poseída Nahid. Al llegar, Sirius vio que Maxarion se le había adelantado y ya se encontraba luchando contra Nahid. Él decidió que debía intervenir. Sabía lo que debía hacer, iba a salvar a su hermana, incluso si debía enfrentarse al Caballero Negro y al séptimo rey del mal al mismo tiempo. Y así fue, un combate de todos contra todos, en el que Sirius se vio en medio de los salvajes ataques del Caballero Enloquecido y de su hermana. Él recibió cortes y explosiones, cada uno más poderoso que el anterior, y parecía que era él quien estaba en desventaja, pero la situación tomó un giro inesperado. En ese momento, ante los ojos de todos, mientras Sirius soportaba la lluvia de ataques de Nahid, este mostró una sonrisa renovada. No solo estaba rejuveneciendo, estaba volviendo a ser su antiguo yo, aquel joven que soñaba con volverse un héroe, aquel que se puso como primera meta hacer sonreír a su hermana. Él quería salvar al mundo, pero no podía ser imposibles. Por eso, él iría de uno en uno, comenzando con la persona que más amaba, su querida hermana. La salvaría y la haría sonreír. Después de todo, ¿qué clase de héroe es incapaz de hacer sonreír a su hermanita menor? Yo deseo un mundo donde yo pueda cometer errores, pero que pueda enmendarlos. Deseo un mundo donde pueda perseguir el sol junto a las personas que me importan, la gente que amo, y sé que podría ser un mundo aburrido, pero me conformo con que sea un mundo cálido para todos. Sirius expresó su anhelo más profundo, y este emanó hacia el exterior, pintando el mundo con su propio color, convirtiendo su deseo en una ley que se llamaba Paradise Lost. En ese momento, la ley de Sirius negó a Vesta, liberando a los tres que estaban presentes de sus mandamientos, y a Nahid del control de Akamana. Finalmente, Sirius había sido capaz de salvar a una persona. Sin embargo, no era tiempo de celebrar, pues aunque Nahid ya no era una amenaza, aún quedaba un enemigo en el campo de batalla, el Caballero Negro. Él atacó a Sirius con una rabia palpable, pues el camino de Maxarion era el Madou, acabar con toda la vida del universo. Aún sin sus mandamientos, él tenía su distorsión, y su poder estaba incrementando exponencialmente, adaptándose a un ritmo descontrolado. En ese momento, mientras Sirius y Maxarion chocaron espadas, un susurro escapó la boca del Yasata maligno. Nahid alcanzó a escuchar esto, y comprendió el significado de las palabras de Maxarion. Este veía a su padre Bahram reflejado en Sirius. Fue en ese instante que Nahid cayó en cuenta de algo. Todo lo que había pasado hasta ahora había sido ocasionado por Bahram. ¿Acaso él sabía que sus acciones desencadenarían estos eventos? Todo lo había planeado. Incluso había previsto su propia muerte. ¿Por qué lo había hecho? Debía desvelar los secretos del héroe invencible. Así que para eso, mientras Sirius y Maxarion luchaban, tomó a Akamana, y usando lo que quedaba de su poder, hizo un agujero en el mundo, cayendo hacia la singularidad, donde tendría un vistazo al origen de Bahram. Y no hablamos de su nacimiento. El hombre conocido como Bahram comenzó mucho antes de nacer, antes de este universo. Cayeron hacia la Era Cero, el mundo que existió antes que este. Tanto Nahid como Maxarion y Sirius quedaron en trance en el momento en el que la información empezó a inundar sus mentes. Sin embargo, Akamana estaba en un estado moribundo, por lo que la brecha en la singularidad no duró mucho, causando que se gastara todo su poder en un instante y Nahid cayera inconsciente.
Tras esto, Sirius fue el primero en salir del trance. Podría acabar con Maxarión, ahora que él tenía la guardia baja. Sin embargo, había algo más importante para él. Corrió a auxiliar a su hermana, sujetándolo en sus brazos, asegurándose de que estuviera bien. Ella había sido la primera persona a la que él había amado, y como su hermano mayor, su deber sería cuidarla siempre. Sin embargo, ese sería su final. La espada negra de Maxarión se presionó contra la espalda de Sirius. Era jaque mate. Sin embargo, Sirius ya había perdido muchas veces en su vida como para quejarse y llorar ahora. Él simplemente sonrió y viendo a su hermana, dio sus últimas palabras. Yo soy el hombre que lo perdió todo y lo pudo recuperar. Y siempre estaré orgulloso de serlo. Tras eso, Maxarión lo apuñaló en el corazón, acabando finalmente con la vida del rey. Poco después de eso, Nahid abrió los ojos, viéndose envuelta por los brazos de su difunto hermano. Él había muerto con una sonrisa en su rostro, y su cara era la de aquel mismo joven que siempre la cuidaba, que siempre la llevaba a todos lados, sujetándola de la mano, el mismo que la había amado tanto. En ese momento, por primera vez, Nahid sintió el amor de su hermano, y sus labios formaron una sonrisa. Era pequeña, pero una sonrisa verdadera. Tras eso, la misma espada que había matado a su hermano, también acabaría con su vida.